Los miembros del canal han hablado y el primer video mensual de este año es lo peor de cada temporada de The Walking Dead. Qué excelente manera de empezar el año, ¿verdad? Hablando de lo peor de la serie, así que bueno, estamos hablando de prácticamente 12 temporadas, así que empecemos lo antes posible porque este video va a ser bastante largo. La primera temporada es probablemente la mejor de toda la serie, es distinta a las demás porque es mucho más cinemática. Frank Darabont le puso pasión a este producto haciendo que parezca más una película que una serie de televisión. Y es algo que por desgracia no se mantendrá a medida que pase el tiempo. Entonces, ¿qué hay de malo aquí? Creo que si debo escoger algo deficiente, ya digo, debo basándonos en las reglas de este video, es que el showrunner tenía una percepción de los caminantes que podríamos llamar inusual. Hay bastantes escenas que dan a entender que los caminantes son inteligentes, como la esposa de Morgan intentando abrir una puerta, otros caminantes rompiendo las puertas de una tienda usando piedras y finalmente la que todos recuerdan, cuando escalaron una reja mientras perseguían a Glenn y Rick. Y esto es algo que Frank Darabont hizo intencionalmente. Él quería darle un poco más de inteligencia a los antagonistas principales de la serie. Y cuando fue despedido en la segunda temporada, esta idea se cambió por los caminantes torpes y sin inteligencia que todo el mundo conoce. ¿Por qué digo que esto es algo malo? Tengo varias razones. La más importante es que no me gusta la idea de introducir caminantes inteligentes ni bien empieza la historia. Si pudieran trepar y usar herramientas desde un inicio, entonces lugares como la prisión no serían seguros para sobrevivir porque los caminantes podrían simplemente trepar la reja y ya está. Estamos hablando de una serie que va a durar muchos años más, así que eventualmente, aunque los caminantes sean inteligentes, tienes que encontrar la manera en la que los protagonistas puedan de alguna manera deshacerse de ellos. Y una vez dejen de ser una amenaza, entonces, ¿qué viene después? ¿Caminantes aún más inteligentes? ¿Tanks como en The Left 4 Dead? ¿Mutaciones para intentar que sean un peligro de nuevo? Esta es la cuestión con introducir caminantes inteligentes ni bien empieza la historia. Te limita la posibilidad de crecer próximamente. Con esta idea, ¿qué sentido tendrían los susurradores, por ejemplo? ¿Qué sentido tendría siquiera usar el truco de las tripas? En serio, pónganse a pensar. Son capaces de levantar puertas, pueden recordar ciertas cosas, pueden usar herramientas para tirar abajo ventanas, pero no se dan cuenta que Rick y Glenn están con vida hasta que llega la lluvia y pueden oler que están vivos. Es medio raro. Así que sí, en mi opinión la primera temporada sería mejor si es que los caminantes fueran torpes. Ahí tienen la primera opinión impopular del video. Pasando con la segunda temporada, y bueno, esto es fácil. Lo peor es el cambio de ritmo tan repentino con respecto a la primera. Les dije que la primera parecía una película, ¿verdad? Pues la segunda pasa a tener el ritmo de una telenovela con todo y triángulo amoroso entre Rick, Shane y Lori. A nivel de adaptación del cómic, tanto la primera como la segunda temporada adaptan un volumen que son 6 números. La primera lo hace en 6 episodios, mientras que la segunda más que duplica la cantidad haciéndolo en 13. Es un cambio demasiado repentino de ritmo, lo que hace que el espectador no se acostumbre a esto y como recién está viendo la segunda temporada, decide abandonar la serie. Yo recuerdo perfectamente cómo antes del estreno de la temporada 7, la temporada 2 era la oveja negra de la familia y a la cual se referían como la peor temporada, ya que es la más lenta a comparación de las otras que se emitirán después. Lentitud que sucede porque estamos adaptando 6 números del cómic en 13 episodios. Obviamente va a haber relleno. Continuamos con la tercera temporada y si hay algo que la caracteriza es el gobernador, historia que es completamente diferente al cómic. Esto no necesariamente quiere decir que sea malo. Para mí la temporada 3 es una buena historia a pesar que sea completamente distinta, pero lo peor de la misma viene justamente de uno de estos cambios y es el trato que recibió Andrea, que terminó en la muerte de este personaje. En el cómic Andrea eventualmente es la pareja de Rick y estos dos son como que un dúo imparable. Hasta tienen su propia frase que se llama "Nosotros no morimos", que bueno, la serie The Ones Who Live hace referencia a esta frase. Andrea del cómic es una hábil francotiradora que ha salvado al grupo en incontables situaciones gracias a su puntería, a tal punto que se podría considerar una Deus Ex Machina. Todo esto en la serie se desperdició porque se le dio esa química con el gobernador que eventualmente llevó a su muerte, y desgraciadamente esto está directamente ligado al cambio de showrunner.
En el cómic, Andrea es la pareja de Dale por buena parte del inicio de la serie, mientras que en esta historia el actor que interpretaba a Dale pidió salir de la serie justamente porque Frank Darabont ya no era showrunner. Al morir Dale en la temporada 2, Andrea se queda como que en el limbo, lo que lleva a que su historia cambie completamente, pasen a relacionarla con Shane por algún motivo y bueno, luego se pierde, conoce al gobernador, se enamora de él y ya saben todo lo que viene después. Pero bueno, comparar a Andrea con su contraparte del cómic es algo tan extenso que da para un video, así que capaz lo vemos después, quién sabe. Pasando a la cuarta temporada, creo que es el tipo de temporada que a día de hoy no tendría tanta aceptación como lo tuvo en su momento. Estamos hablando que tiene 3 episodios buenísimos, los cuales son el octavo, donde el gobernador ataca la prisión, el 14, que es uno de los mejores de la serie sin duda alguna, y el 16, que es el final de temporada. El resto de episodios varía en cuanto a calidad, entre ser regulares y ser un poco lentos para mi gusto. Y dentro de este grupo se encuentra uno de los peores episodios de la serie, el capítulo número 12 llamado Steel, o sea, el episodio de Daryl y Beth para los amigos. Como verán en la parte de la quinta temporada, no soy fan de este personaje y literal tiene un episodio donde prácticamente nos la presentan, ya que a pesar de haber aparecido en la temporada 2, Beth lleva siendo tan irrelevante que no sabemos prácticamente nada de ella, así que tenemos un episodio botella que se centra en Beth queriendo tomar alcohol por primera vez, mientras Daryl tiene que ayudarla a realizar esto y así es como se va preocupando por ella y estos personajes se hacen amigos. Literalmente podrías saltarte este episodio y no te pierdes de nada, así que a día de hoy las series apuntan a pocos episodios de mucha calidad, incluso The Walking Dead ha dado este cambio con las nuevas series de solo 6 episodios por temporada. Esta cuarta temporada tiene muchos episodios que a día de hoy se considerarían aburridos, pero que en su momento sirvieron para mostrar más al cast tan grande que tenía la serie en este momento. El capítulo 14, que es de los mejores de toda la serie, tiene esta misma idea con Carol. Nos la presenta junto a una situación de la cual tiene que tomar una decisión, lo que muestra a la audiencia de qué es capaz de hacer este personaje y hace un buen trabajo con esto. Esa es la intención del episodio 12, que la gente empatiza con Beth. Sin embargo, su falta de importancia general y lo poco que avanza la trama es lo que hace que sea lo peor de esta cuarta temporada en mi opinión. Y llegamos a la quinta temporada, la cual empieza con un tremendo episodio donde se revela que el santuario que nuestros protagonistas estaban buscando durante 8 episodios resultó ser una mentira que atraía a los sobrevivientes para robarles y comerlos. También tenemos la presentación de Alexandria y aunque nuestros protagonistas no lo sabían en ese momento, este va a ser su destino final donde se quedarán por el resto de la serie y la cual tendrán que proteger a todo costo para tener lo que siempre han buscado, una comunidad segura donde pueden dejar de sobrevivir y empezar a vivir. ¿Y qué es lo que hay en medio de estas historias? La trama de Beth en el hospital. ¿Saben por qué esto no existe en el cómic? Porque no tiene sentido. La historia nos muestra a los caníbales como lo más bajo a lo que se puede llegar en la búsqueda por sobrevivir. Son literalmente gente que ataca a sobrevivientes para comérselos. Luego de esto nos muestra a Aaron como una forma de escapar de estos peligros para tener una mejor vida, para evitar que los protagonistas se conviertan en monstruos para enfrentar al monstruo que en este caso está representado en los caníbales. Parte de esto se vio al final del tercer episodio donde masacraron a este grupo en una iglesia. Y es por esto que no tiene ningún tipo de sentido narrativo introducir una historia de unos policías viviendo en un hospital en medio de Atlanta. Y lo que es peor, corta totalmente la emoción de ver a los protagonistas lidiando con la gente de Terminus porque esto se resuelve en el capítulo 3, dejando los otros 5 a merced de la historia de Beth. Quizás esta es una opinión impopular, pero nunca entendí por qué le dieron tanto protagonismo a este personaje y es obvio que fue intencional. Hacerla tan cercana a Daryl con el episodio que mencionamos antes es para que sea la protegida del personaje más popular de la serie. Es una manera de buscar que la audiencia se preocupe por ella. Entonces todo lo malo que le pasa a Beth termina afectando a Daryl y como la gente tiene empatía con Daryl, pues se preocupa por Beth. Lo cual es muy curioso porque se supone que es la hermana de Maggie, ¿verdad? Y como que Maggie se olvidó de ella en toda la temporada 4, pero bueno. Para mí esta historia solo fue relleno que cortó el tono oscuro y turbio que dejó el grupo de Garrett, lo que en el cómic se usa para mostrar a Alexandria como un faro de esperanza. La sexta temporada es mi favorita, en parte es nostalgia porque fue la primera que reseñé en el canal
todas las semanas que estuvo en el aire y tenía la emoción de la primera aparición de Negan. Y justo como es mi favorita, tengo 2 puntos malos porque la veo tan bien estructurada que lo malo resalta demasiado a la vista. Empezando con todo lo que tiene que ver con la muerte falsa de Glenn. Este es un truco barato que nunca antes se había visto en la historia de la serie. No sé qué llevó a Gimple a pensar que engañar a la gente de esta manera era una buena idea. O sea, sí, dio de qué hablar en su momento, pero la muerte de Glenn es algo tan memorable de la serie que la gente que ve The Walking Dead a día de hoy sabe que este personaje no puede morir aquí, lo que hace ver todo esto como una manera desesperada de conseguir audiencia. Como si no hubiera más que mostrar que tienes que engañar a todos con la muerte de un personaje tan querido. La muerte de Glenn ocurre en el capítulo número 3 y tras esto tenemos el 4º episodio, que es uno en el cual vemos el pasado de Morgan. ¿De verdad era necesario colocar este capítulo aquí? Para nada, solo fue una manera de decir: quédense atentos porque ya resolveremos la duda si es que Glenn murió o no. Pasa el capítulo 5, no vemos nada de esto. Luego llegó el 6º donde se presentó a los salvadores y a Dwight, algo muy importante, pero a la gente no le importó porque querían saber si el coreano seguía con vida o no. Y finalmente en el 7º se confirmó que el que murió fue Nicolás y todo lo que ya saben. Nos dejaron con la intriga prácticamente un mes solo para matar de verdad a este personaje 10 episodios más adelante. Y la segunda cosa mala es el final. Si esperar un mes para saber si Glenn murió o no era malo, esperar 7 meses para saber a quién mató Negan es aún peor. Bueno, en realidad tuvimos que esperar como 4 meses, ya que AMC no tuvo ni la molestia de esconder el hecho que Michael Cudlitz y Steven Yeun solo aparecieron en las grabaciones del primer episodio de la temporada 7. Sí, la doble muerte se sabía meses antes de la emisión del episodio de una manera muy evidente. Y volviendo al tema, la idea de esconder quién muere se siente como otro recurso barato que debe usar la serie porque se está quedando sin ideas. El capítulo 16 hace un buen trabajo en mostrar el miedo de los protagonistas ante los salvadores. La primera aparición de Negan es aterradora y el personaje no decepciona. Tiene ese discurso que es un calco del cómic y al final no sabemos quién muere. Corta todo este momento que se ha creado, todo este ambiente, y se pone en pausa para que el próximo episodio sea el más visto de la historia. Cosa que no lograron porque la premiere de la temporada 5 sigue siendo el capítulo más visto de la historia de The Walking Dead. Pero bueno, lo que más me molesta de este final es que si la muerte ocurría en el capítulo 16, esta se hubiera mantenido oculta sin spoilers y hubiera sido una sorpresa para todo el mundo porque no puedes aplicar lo mismo de antes. Todos van a grabar hasta el capítulo número 16, no sabes quién muere viendo quién falta en las grabaciones. Pasar esta escena para el primer episodio de la temporada 7 es la peor decisión posible y una buena manera de eliminar el suspenso que había creado el último episodio. Continuamos con la 7ª temporada y esto es muy fácil. La cantidad de historias adicionales que hay aquí es lo peor. Muchos dicen que esto es relleno, para mí no, porque la definición de relleno es algo que puedes saltar y no te pierdes de nada, por ejemplo, como el capítulo de Dragon Ball donde Goku aprende a conducir. Sin embargo, no puedes saltarte un episodio de la temporada 7 porque pierdes la hilación de la historia. A pesar de eso, hay que aceptar que todo lo que tiene que ver con Oceanside y la historia del grupo de Yadis es aburridísimo y fuera de lugar. Y lo que pasó aquí es algo similar a lo ocurrido con la temporada 2. Se decidió adaptar 2 volúmenes del cómic, o sea, 12 números en 16 episodios. Y por si esto fuera poco, esta temporada tiene muchos episodios extendidos que duran 1 hora. Así que a efectos prácticos estamos hablando de 17 episodios y medio más o menos. Yo entiendo la crítica de la comunidad cuando dicen que acorten la cantidad de episodios y ya, pero la razón por la cual son 16 episodios es dinero. Hacer menos episodios significa menos recaudación. Yo estoy de acuerdo que se debió haber recortado la cantidad de episodios, pero entiendo el punto de AMC. Lo que sí es imposible de justificar es que Gimple haya añadido más historias a una temporada que ya de antes se sabía que iba a llevar un ritmo muy lento por el poco ratio de adaptación del cómic. Continuamos con la temporada 8 y el problema es muy similar al anterior. Se adaptaron 2 volúmenes en 16 episodios. Sin embargo, aquí tenemos el que considero es el peor error de toda la serie.
matar a Carl Grimes. El showrunner Scott Gimple sabía que Andrew Lincoln quería dejar la serie y la misma se iba a quedar sin protagonista, y aún así decidió matar a Carl solo para que Rick perdone a Negan. What, are we just gonna kill all of them? A partir de la temporada 8, Carl es un hombre nuevo que dice toda vida es preciosa y quiere hacerse el mentor de su padre para llevarlo por el buen camino, que es dejar vivir a Negan. Es una decisión muy tonta y que a día de hoy, a pesar que han pasado casi 6 años, no puedo explicar por qué pasó. Culpar a Gimple es fácil, es algo que hemos venido haciendo desde que sucedió, pero viendo este tema me parece que fue una decisión de más arriba que él, la gente a la cual tiene que responder Gimple, ya que sabemos que él, unas semanas antes de grabar la muerte del personaje, el mismo showrunner le dijo a los padres de Chandler que quería renovar un contrato por 3 años más. Tenía la intención que Carl siga en la serie. Ya para este momento se tenía la idea que The Walking Dead iba a durar 12 temporadas, así que 9 más 3 es 11, prácticamente todo. Y bueno, sabemos esto porque fue esta conversación con los padres de Chandler lo que llevó a que la familia Riggs compre una casa en Atlanta cerca donde se grababa la serie. Pero bueno, sea como fuese, es la peor decisión de toda la serie y merece estar en este video. Es literalmente lo que caracteriza la temporada 8 en mi opinión. Llegamos a la 9ª temporada y la verdad no hay mucho malo que comentar aquí. La historia de los Whisperers está muy bien lograda y se nota que Angela Kang está llena de ideas para este tema. El cambio de showrunner le vino muy bien a la serie. Tanto Alpha como Beta se ven como antagonistas aterradores e incluso el marketing enfatiza esto con la promo de presentación de Alpha. Henry es reemplazado con Carl y esto lleva a una de las escenas más impactantes de toda la serie, la escena de las picas. E incluso el final de temporada muestra cosas interesantes, siendo el único episodio donde podemos ver un invierno de verdad en todo The Walking Dead. La primera parte de esta temporada consta de 5 episodios en los cuales se cuenta la salida de Rick mediante la construcción de un puente que es un simbolismo de su objetivo en la vida: mantener a las comunidades unidas, incluyendo al santuario. Sin embargo, este objetivo se destruye de una manera muy evidente con la destrucción del puente, que termina sacando a Rick de la serie. Si debo escoger algo malo, es la idea de la salida de Rick, y no hay forma en la cual algo como esto no afecte negativamente a la serie. Perder el protagonista es un golpe muy duro para cualquier historia. Sin embargo, debo aclarar que Angela Kang supo manejar esta situación y hacer que tenga el menor daño posible una vez Rick se va. La historia deja de centrarse en él y pasa a las manos de Michonne, Daryl, Carol y posteriormente Maggie cuando regrese. Personajes que tendrán protagonismo hasta el final de la serie, en especial Daryl, que pasó de ser alguien que a las justas hablaba a tener una escena muy alegre de él jugando en la nieve con Judith y la gente de Alexandria. Y si alguien tiene algo malo que decir de esa temporada, me gustaría que lo diga porque yo la recuerdo con bastante positividad. Continuamos con la 10ª temporada, la cual muestra el desarrollo y resolución del conflicto contra los susurradores. Ya que originalmente Angela Kang no tuvo en cuenta a los episodios extra producidos en pandemia para crear esta temporada, tampoco estarán en esta lista, pero no se preocupen porque van a aparecer luego. Por desgracia, lo peor de estos episodios es lo decepcionante que fue la guerra de los susurradores. Mientras que en el cómic son una serie de batallas que muestran su desarrollo y tienen cierta lógica narrativa detrás de esto, en la serie prácticamente se salta todo el desarrollo y se pasa del inicio directamente al final. Para esto compararé la única batalla de este arco y bueno, es la de Hilltop. En el cómic este enfrentamiento tiene como objetivo claro mostrar el método de los susurradores para acabar con comunidades, el cual termina siendo usar flechas en llamas en conjunto con su horda para obligar a los sobrevivientes a dejar la seguridad de los muros, siendo un blanco fácil para los cientos de caminantes que traen después. Aparte de esto, también tiene el objetivo de mostrar la madurez de Carl Grimes,
pues no solo es quien da la alerta que están bajo ataque, sino que también salva a muchas personas en el incendio de la casa Barrington. Además de eso, se muestra el liderazgo de Maggie y Dante en medio de este momento de mucha tensión, y por si fuera poco, también sirve como desarrollo de personaje para Lydia, ya que un susurrador le informa sobre la muerte de su madre y le propone unirse a lo que parece va a ser el lado ganador, o sea, los Whisperers. Sin embargo, ella rechaza la oferta y procede a luchar a favor de la gente de Hilltop. Tras una larga batalla, logran acabar con la horda, pero la comunidad quedó en cenizas. Mientras que en la serie lo que vemos es a los sobrevivientes usando la formación que ensayaron al inicio de la temporada. Luego los antagonistas los sorprenden con el aceite, lo que los lleva a regresar a Hilltop, la cual termina siendo incendiada, y en medio de este incendio los personajes luchan, pero lo único importante es que vemos a Judith ocasionando la muerte de una susurradora, siendo la primera vez que acaba con la vida de alguien. Y también Magna aparece en medio de esta horda por algún motivo, a pesar que se deja en claro que aquí en medio hay susurradores, y estos se hubieran notado si es que hay una persona random aquí. Como se pueden dar cuenta, no hay mucha tensión ni desarrollo de personajes ni ninguna revelación en medio de esta batalla. Perder Hilltop es más un paso para continuar con la historia, mientras que en el cómic es una herramienta para que los personajes continúen su arco argumental. Otro ejemplo de esto se ve en la batalla final. Mientras que en el cómic los sobrevivientes luchan para defender Alexandria, tanto es así que hay una escena de Rick y Negan conversando y prácticamente haciendo una pequeña tregua para el bien de la comunidad. Por otra parte, en la serie los sobrevivientes se mudaron a un hospital, lo cual es muy absurdo, ya que de por sí van a terminar perdiendo Alexandria. Los Whisperers llegan y meten toda la horda a la comunidad, así que no entiendo el sentido narrativo de mudarse al hospital, una localización en la cual nunca hemos estado, y que es nada a comparación de la comunidad en la cual vamos ya 5 temporadas. Beta muere de una manera demasiado rápida para la amenaza que era, y la historia termina en ambas historias de la misma manera, con la horda siendo lanzada por un acantilado, pero mientras en el cómic esto fue un esfuerzo de varias personas que llevó varias horas y que eventualmente terminó con la muerte de Andrea, en la serie Carol sola es capaz de pastear a la horda por su cuenta casi sin ningún tipo de esfuerzo, y lo único interesante es que Lydia la salva y ella la perdona por la muerte de Henry. Lo que viene después de acabar con esta horda también es otra gran comparación. En el cómic es una montaña rusa de emociones y el número más triste de todos los 193 que hay, mientras que en la serie es relleno. Esta 10ª temporada se siente como cuando das vueltas por la cochera tratando de encontrar un espacio donde estacionarte. Es la definición de: tengo que dejar el final para el capítulo 16, así que voy a hacer tiempo metiendo historias. Y cuando finalmente llega el clímax que resuelve todo esto, no es la gran cosa. Es como si para Angela Kang la acción fuera más un peaje por el que hay que pasar y no una herramienta que pueda ayudar a los personajes a continuar el camino que están siguiendo en la temporada. Originalmente The Walking Dead iba a tener 12 temporadas, así que en este video voy a respetar este plan original, por así decirlo. En esta parte de la temporada 11 hablaré de los episodios extra de la temporada 10 y los primeros 8 episodios de la temporada 11. Y lo peor de todo es lo poco relevante que es para la historia en general. Con los episodios extra no hay mucha queja porque su mismo nombre lo dice, son extras, se hicieron en pandemia. El único rescatable en mi opinión es Gires Negan y el episodio de Aaron con Gabriel, pero todos pueden ser catalogados dentro de relleno y está bien porque se nos avisó que es relleno. Sin embargo, la primera parte de la temporada 11 no tiene perdón. Otra vez se vuelve a mostrar el conflicto entre Maggie y Negan. Para eso la han traído, para que se estén peleando todo el tiempo. ¿Qué importancia tienen los Reapers? Tratan de conectarlo con el pasado de Maggie, pero no se hizo el trabajo en que nos importe qué pasó con Meridian, porque es algo que no se ha mostrado, solo se ha contado en las historias de Maggie. Luego tenemos el tema con Daryl, quien tiene un romance con una mujer de este grupo llamada Lea, y la idea de ambos teniendo que escoger entre sus respectivas familias en vez de su pareja es una buena idea. Sin embargo, el desarrollo es terrible. A pesar de la tremenda primera impresión
agresión que ocasionaron los Reapers, al final terminan siendo un grupo genérico de antagonistas. Terminan muriendo puro extra del grupo de Maggie, lo cual la deja ver como una terrible líder, y el arco de Daryl con el tema de Leah ni siquiera se resuelve porque ella sigue con vida después de terminar la historia de los Reapers. Maggie y Negan se despiden, pero este personaje regresará en unos episodios más adelante, así que todo esto no importa. No importa, ese es el resumen de esta temporada que me acabo de inventar, la cual cuenta con 14 episodios, pero la mayoría no tiene ningún tipo de relevancia. Y para terminar llegamos a la temporada 12, o sea, la parte 2 y 3 de la temporada 11, la historia del Commonwealth. En el cómic prácticamente no hay batallas en esta historia, es más un drama político medio aburrido, mientras que en la serie la showrunner tomó la historia y la llenó con más cosas de una buena manera en mi opinión. Puedo decir que estoy satisfecho con esa temporada, salvo por una pequeña gran cosa: la cantidad de historias que Angela Kang dejó en el aire. Muchas veces he dicho que se podría hacer una temporada de Tales of the Walking Dead con las preguntas sin respuesta de esta temporada, y no es broma, tenemos. Que es la designación número 2 donde iba a ser llevada Connie. Se dijo muchas veces que la gente llevada ahí no vuelve a aparecer, pero al final, ¿qué pasó con eso? Nunca se respondió. ¿Qué pasó con la gente de Oceanside? Bueno, aquí luego se explicó en una entrevista que están bien, no murió nadie, solo que no dio tiempo para mostrar en la temporada. Sí. ¿Qué pasó con Shira, la espía de Lance que se hizo pasar por Max? Ella y su compañero causaron indirectamente la muerte de Sebastian Milton, pero mientras su compañero fue atrapado por Pamela y luego terminó muriendo, Shira nunca volvió a aparecer, ni siquiera en una escena por ahí en el Commonwealth al final. Simplemente desapareció y ya está. ¿Por qué Judith llevó la Carta Multicomunitaria de Derechos y Libertades a la batalla final? Llevar un papelote a una guerra es algo muy extraño, y uno esperaría que esto sea usado para una escena donde, por ejemplo, el nuevo líder Ezequiel firme esta carta como una idea que el Commonwealth suscribe a las ideas de las comunidades fundadoras, por así decirlo, Alexandria, Hilltop el Reino y Oceanside. Pero no pasó nada de eso. Había la posibilidad de hacerlo en su discurso, pero nunca se mostró. ¿Por qué ahora los caminantes sí pueden trepar? Esto sí me molesta porque en retrospectiva se siente como un truco barato para tener más audiencia. Oh, miren, los caminantes ahora pueden trepar, como en la primera temporada. Pero esto no cambia nada, no se usa en el resto de spin-off. Y la historia tranquilamente podía haber continuado con los caminantes torpes, así que ¿cuál fue el punto de todo esto? ¿A qué se refería Lance con los factores estabilizantes que serían un problema si es que llegase a morir? Lance termina muriendo unos cuantos episodios más adelante y no cambió nada. Y esto se hubiera arreglado fácilmente si es que Lance no es el sirviente de Pamela, sino un aliado político que tiene su propio respaldo popular. En ese caso, su muerte o arresto podría llevar a protestas y desmanes, porque estamos hablando prácticamente de una traición política de Pamela hacia Lance. Estamos hablando de una historia política, ok, el Commonwealth lo es, así que tiene sentido. ¿Qué pasó con los miles de trabajadores en contra de Pamela Milton? Todo este tema de la resistencia contra el gobierno quedó en nada, cuando podían haber sido unos aliados importantes en sacarla del poder y posteriormente colocar a Ezequiel como un nuevo gobernador. De vuelta, es una historia política, así que aliarse con ciertos grupos de poder dentro de la mancomunidad es algo que tiene sentido dentro de lo que se intenta contar. A pesar que me gusta esta parte de la historia, siento que está muy mal estructurada. Hay episodios donde la trama avanza lentamente o muestra cosas que sí están bien, pero responder las preguntas planteadas es más importante. Digo, si no las vas a responder, ¿para qué las planteas en primer lugar? La gente se va a quedar con la duda. Pero bueno, así es como quedó esa temporada. Nunca sabremos si el Commonwealth tiene cierta conexión con la República Cívica, aunque capaz se responde esa pregunta en The Ones Who Live, quién sabe. La duda me está comiendo por dentro desde hace ya más de un año, así que espero que entiendan mi frustración. Y así es como llegamos al final de este video de media hora. Espero que les haya gustado. Ya saben, si les gustó dejen un me gusta para de esa manera saber que les gustan los videos largos y que toman mucho tiempo de editar. Un saludo muy especial a Marioneta Sangrienta 930, quien es el miembro del canal que recomendó esta idea, y también al resto de miembros del canal, ya que son quienes hacen este tipo de videos posibles. Como siempre les digo, no olviden suscribirse para ver más videos del universo de Walking Dead en español. Aquí Chico Black, y que tengan un buen día. Adiós.